6 de la mañana, 48 minutos, sin ningún rodeo, sin ambajes, sin ninguna ambigüedad, el nuevo ministro del Interior, que es el encargado de los temas políticos en el gobierno, anuncia un diálogo nacional para sacar adelante una asamblea constituyente. El nuevo ministro del Interior está aquí, es Juan Fernando Cristo, fue senador, ya había sido ministro del Interior, ha sido embajador, tiene una amplia experiencia en el sector público en Colombia y ahora llega para la segunda parte, para la etapa final del gobierno Petro. Señor ministro Cristo, buenos días, ministro. Néstor, muy buenos días, un saludo especial a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. Ministro, ¿qué pasó con el Juan Fernando Cristo que hace 3 meses decían, repitan conmigo, es inviable una asamblea constituyente, al Juan Fernando Cristo de ayer que anuncia una asamblea constituyente? No pasó absolutamente nada, sigue siendo el mismo. El Juan Fernando Cristo que dijo, repitan conmigo la inviabilidad de la constituyente, era el que decía y sigue pensando que una constituyente no es posible en Colombia sin un acuerdo nacional, que una constituyente no es posible en Colombia ya durante el periodo del presidente Petro, y que precisamente se tiene que trabajar como se hizo hace 35 años, precisamente hoy se está celebrando esos 33 años tal vez de la Constitución 33, del 91, en un proceso de diálogo abierto que permita que este país asuma sin timideces cuáles son las reformas que se tienen que hacer y si es posible utilizar la Constitución Nacional para hacer una constituyente acotada a unos temas que están necesitando reforma en el país y que están bloqueados hace tiempo en el Congreso de la República y en el país en general. Yo creo que las reformas hay que hacerlas. Yo he defendido que no podemos descartar la idea de una constituyente desde hace tiempo. Sigo pensando lo mismo y sigo pensando que tiene que ser fruto de la unión de todos los colombianos, de un acuerdo nacional, y no de la imposición de un sector a otro. Discúlpeme, le hago la pregunta. Usted hace 3 meses utilizó las siguientes expresiones, los siguientes adjetivos. Usted dijo que era imposible, inviable y mala idea una constituyente, refiriéndose a la propuesta de Petro, del presidente Petro. ¿A qué constituyente se refería usted? ¿Cuál es la que le parece inviable, imposible y mala idea? A la constituyente que se generó la idea hace 2 o 3 meses, que era una constituyente impuesta, vuelvo y digo, por un sector a otro, que era una constituyente fruto de un poder constituyente que no se reflejaba en un proyecto de ley presentado al Congreso para convocar una asamblea y en la búsqueda de consensos en el país. Mire, Néstor, es que reformar la Constitución es una tarea muy, muy compleja. Nosotros lo hicimos en el Ministerio del Interior a través del Congreso en la reforma del equilibrio de poderes y fue una tarea ardua de consensos. Y eso es lo que tiene que intentarse y el mandato que me ha dado el presidente de la República después de conversar con él largamente sobre estos temas es que inicie contacto con los partidos políticos, con los gremios, con los empresarios, con las organizaciones sociales, con las organizaciones comunitarias para estudiar la posibilidad, para determinar cuáles son las reformas que necesita este país y si esas reformas se pueden hacer a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Ministro, vamos a comenzar esos diálogos. Yo estoy aquí leyendo entre líneas. Es decir, señor ministro Cristo, usted habló y convenció al presidente Petro, es lo que le entiendo, de que no puede haber una constituyente por decreto. Es que yo creo que el presidente, ahí es donde yo creo que hemos entrado en esto, en el país, en una polarización y una radicalización de todos los sectores. No nos estamos escuchando, estamos demostrando como sociedad una incapacidad total para construir consensos y empezamos a imaginarnos fantasmas. Cuando se posesionó Petro, pero no es un fantasma, ministro, no por lo menos imaginario. Álvaro Leiva, que fue canciller hasta hace 3 meses, Eduardo Montealegre, ambos del petrismo estaban y el presidente Petro les compró la idea porque lo mencionó en público que era posible una constituyente por decreto. No, a ver, hubo dos ideas, Néstor.
Sí. Una, que yo no la escuché por ninguna parte, que simplemente se fue generando la idea por algunos opinadores de que el gobierno iba a expedir un decreto de conmoción interior para convocar una constituyente. Eso nunca ha estado sobre el tapete, eso es absolutamente inconveniente, inconstitucional, eso no tiene ni pies ni cabeza, y lo dije expresamente. La otra fue la idea de utilizar el acuerdo de paz. El acuerdo de paz, que había un párrafo en el cual además participamos en la negociación de La Habana en su redacción, de que hablaba de un acuerdo político en el país, y de allí se pretendía desprender la idea de que ese acuerdo de paz supuestamente era el sustento jurídico que permitiría convocar una constituyente. Eso tampoco tiene ni pies ni cabeza, eso no está contemplado, y lo que está contemplado hoy es pensar en un acuerdo nacional que permita, ajustado a la Constitución, hacer una constituyente acotada. Usted habló, ministro, usted habló de este tema particularmente con el presidente Petro cuando le ofreció el ministerio. Hablamos de la implementación del acuerdo de paz. Son 3 las tareas fundamentales: implementar el acuerdo de paz, que el Ministerio del Interior asuma la coordinación del posconflicto en Colombia, explorar las posibilidades de un consenso nacional para que se pueda hablar de una constituyente ajustada, vuelvo y digo, a los artículos que están hoy en nuestra Carta Política del 91, y profundizar en la autonomía territorial y en un nuevo ordenamiento territorial en Colombia. Sobre esos temas vamos a hablar con todos los sectores políticos y a buscar ministro, consensos, ver hasta dónde vamos a llegar. No me ha respondido la pregunta. A ver, un poquito recapitulando, ¿cuándo le ofrecieron a usted el Ministerio del Interior, ministro? Néstor, pues no, eso ya hace ya un tiempo. Yo he reflexionado mucho sobre este tema. Sí. Finalmente tomé la determinación de aceptar, porque creo que es un momento de retos y responsabilidades para el país. Pero esta reflexión y estos diálogos que usted tuvo... sobre todos estos temas hemos hablado en los últimos días con el señor presidente, y vamos a seguir conversando para darle forma a este diálogo nacional que tenemos que adelantar. Y en esas conversaciones suyas, en el entretiempo, lo estoy pensando, las llamadas de Palacio, usted habló con el presidente y le dijo: presidente, esa constituyente, a través de un decreto, a través de un mecanismo extraconstitucional, convocar a comunidades, convocar a lo que el presidente llama las bases, eso usted le dijo no es posible, tiene que ser a través de la Constitución. Es que tiene que ser a través de la Constitución. Otra cosa es, todos los presidentes han convocado las bases, han convocado movilizaciones sociales. Uribe lo hizo en su momento, el presidente Santos, nosotros, para apoyar la paz. Ese es un proceso natural de la política, pero la formalidad de una Asamblea Nacional Constituyente se tiene que hacer, obviamente, cumpliendo con todos los parámetros de la Constitución. Y le quiero insistir en algo. Sí, señor. Néstor, no hay ninguna posibilidad, lamentablemente me toca ir terminando, sí. No hay ninguna posibilidad en Colombia de convocar una constituyente si ella no es fruto de un acuerdo nacional, que es el que vamos a buscar, a ver hasta dónde somos capaces de llegar, o si reconocemos que definitivamente estamos paralizados como sociedad en medio de la polarización y de que no nos escuchamos y que somos incapaces de encontrar acuerdos. Antes de que se retire, ministro, el gobierno del presidente Petro ha sido muy pobre en la búsqueda de acuerdos en el Congreso de la República hasta ahora. Han sido muy pocos los proyectos que han salido adelante, y entiendo que esa es la idea del gobierno para sacar adelante sus reformas a través de una constituyente. Usted habla de una constituyente acotada. Son dos cosas, son dos cosas distintas. Hay una agenda de reformas sociales en el Congreso. Sí. Queremos construir una relación de respeto con el Congreso, de búsqueda de consensos y de búsqueda de concertación. Al gobierno en el pasado lo han criticado mucho porque precisamente ha abandonado esa búsqueda de consenso
Lo que queremos es abrir esas puertas para establecer unos diálogos concretos, creíbles, para las reformas sociales que están pendientes, la laboral, la de lo salud, de la reelección, lo de la reelección que usted acaba de mencionar, se le chispoteó, como dice el presidente. La reforma laboral, lo de la reelección se le chispoteó. Yo he sido enemigo antes, eliminé la figura de la reelección. Y obviamente eso no es un tema. Pero fíjese, ministro, para terminar, usted dice, son dos cosas distintas. Una, las reformas sociales, y otras, las que buscaría el gobierno vía constituyente. Las institucionales sobre las cuales queremos hablar. ¿En qué están pensando? Usted dice una reforma, una constituyente acotada, lo cual en el papel es imposible, pero ¿a qué estaría acotada esa constituyente? No, primero no es imposible, está establecida en la Constitución. Era imposible antes del 91. Ahora están establecidos todos los mecanismos para ello. Y hay temas con los cuales queremos discutir, que han estado bloqueados en el país hace muchos años. ¿Cuáles, por ejemplo, ministro? Ordenamiento territorial, reforma política, reforma a la justicia. Vamos a conversar con todos los sectores, con las altas cortes, con el Congreso, con los partidos, para explorar esas posibilidades de reforma. Ministro, ¿cómo garantiza? O si consideramos que así como estamos bien, ¿no? Ministro, ¿cómo garantiza usted que la reforma constitucional que ustedes quisieran, nos están imaginando, sea acotada y no comiencen a meterle reelección y toda clase de arandelas? Por el acuerdo nacional. Es que no hay ninguna posibilidad de presentar un proyecto de ley de convocatoria de una constituyente si este no es fruto de un acuerdo nacional. Por eso yo decía que era inviable en esto sin acuerdo nacional y me toca dejarlos. Hablaremos con más calma. Sí, pero ministro, solo para no dejar esto en punta, solo acláreme. ¿Usted presenta un proyecto de ley de convocatoria a una constituyente diciendo el temario de esa constituyente es el siguiente? Obvio. ¿Y de ahí no se puede salir? Obvio, es que eso es lo que está establecido en la Constitución. Eso es lo que está establecido en la Constitución. Ese es el trámite reglamentario. Usted presenta un proyecto de ley diciendo para cuándo convoca una constituyente, cómo se elige la constituyente, cuál es el temario de la constituyente y cuánto tiempo va a durar la constituyente. ¿Y ese proyecto de ley de convocatoria a la constituyente, usted lo presenta después de algún acuerdo político? Solo si hay un acuerdo político y un acuerdo nacional, obviamente. Vale. Tenemos que... Esto es un proceso largo, Ernesto. Vamos a tener muchas oportunidades de dialogar y de profundizar. Este no es un proceso de un mes o 2 meses, no es para este semestre. Es un proceso de largo aliento de tratar de impulsar reformas de consenso que necesita este país y que definamos si podemos hacer esas reformas y cuál es la vía y el procedimiento para hacerlo. Si se puede hacer vía Congreso o es necesaria la constituyente, todo eso será objeto de discusión. Vale, es el ministro del Interior y el ministro de la Política sobre constituyente hoy. Volveremos a hablar, ministro, estoy de acuerdo en que esto tendrá muchos desarrollos. Gracias, ministro. Juan Fernando Cristo, bueno, Felipe.